Queridos, sean bienvenidos como cada miércoles a este espacio que con tanto gusto creo y diseño para ustedes con la intención de entregarles herramientas para gestionar su camino del duelo. Mi nombre es Daniela Hidalgo, soy tanatóloga y si están acá por primera vez, les invito a quedarse hasta el final de este contenido y si esto les entrega información, herramientas, si sienten que están en el lugar correcto, entonces les extiendo la invitación a que se suscriban al canal, una suscripción que es completamente gratuita que activen las notificaciones para que no se pierdan la información y el contenido que voy publicando. Y además que pasen por la parte de abajo donde van a encontrar todas las formas de ponerse en contacto conmigo. Tienen la posibilidad de sumarse a mi comunidad y tener 7 días de prueba gratuitos y tienen también la posibilidad de agendar un espacio de 20 minutos conmigo para conversar en caso de que quieran o estén considerando la idea de hacer trabajo de duelo en sesiones uno a uno. A todos los que ya están suscritos les agradezco muchísimo, a todos los que comentan, a los que comparten el contenido, les agradezco inmensamente. Cada vez estamos llegando a más personas, estamos logrando crear un sentido de comunidad y además de acercarnos a otras personas para crear cultura de duelo, para entender lo que significa vivir una pérdida y cada vez ser más las personas que tengan acceso a información y a herramientas para poder gestionar este proceso que es tan complicado. Ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos en materia. Como les he venido diciendo en los últimos contenidos, para mí es muy importante hacer esta especie de disclaimer en el que les menciono lo importante que es escuchar esta información sin la intención de establecer juicios de valor, de si lo están haciendo bien o mal, de si se están equivocando o no. En un proceso de duelo no venimos con un manual de instrucciones. Por tanto, señalar de errado o acertado algo es muy poco constructivo. Conviene mucho más hacer una autoobservación de nosotros mismos, intentar ver si estas piezas calzan en la vida de cada uno de ustedes, aplicarlas, cambiar la postura, considerarlas, comenzar a utilizar estas herramientas, pero desde el amor, desde la compasión a lo que ustedes son como seres humanos, desde el respeto hacia el proceso que ustedes están viviendo y no desde la crítica, ni desde el juicio, ni desde la señalización de que están haciendo cosas de manera errada. Ahora sí, habiendo dicho eso, hoy quiero hablar de los procesos de duelo. Son procesos que quiebran de alguna manera todas las bases de nuestra vida. Por tanto, como somos seres integrales, no solamente se afecta nuestro mundo emocional, que pareciera que es el más evidente. Cuando vivimos una pérdida, nuestro mundo mental, nuestro mundo emocional, por supuesto, nuestro mundo físico y nuestro mundo espiritual tienen un quiebre. Seamos conscientes de esto o no. ¿Y por qué para mí es importante mencionárselos? Porque la información nos empodera. El tener información nos permite entender el proceso que están viviendo. Cuando una persona, una mujer va a dar a luz y hace estos cursos para entender más o menos lo que podría pasar, las sensaciones que podría tener, los cambios que va a tener el cuerpo y la transformación que el cuerpo va a tener para dar vida a otro ser humano, no significa que esta persona no le va a doler este proceso y este cambio y esta transformación y que no va a ser incómodo. Significa que va a entender que este cambio hace parte natural del proceso. En un proceso de duelo, sin embargo, no todos se viven de la misma manera, no podemos estandarizarlos, pero sí es cierto que hay puntos de encuentro y que en líneas generales, como les digo, todos estos aspectos de la vida de un ser humano cambian y no cambian necesariamente de manera pacífica y tranquila, cambian porque las bases de nuestra vida se quiebran, porque sentimos un dolor absolutamente profundo que afecta todos los aspectos de la vida. Ahora, esto no tiene la intención de entonces lamentarnos y quedarnos sentados en el dolor, sino entender de qué manera puedo yo ser consciente de estos cambios y de estos quiebres que va a tener todos los aspectos de mi vida. Por supuesto, en la parte, digamos, mental, y yo he hablado mucho de esto, los pensamientos comienzan a tener un papel importante, porque
podemos caer en la trampa de comenzar a tener pensamientos que son catastróficos, pensamientos que de alguna manera nos anclan a emociones que son displacenteras, y somos seres humanos que pensamos durante todo el día, pero que ante una situación tan convulsionada como una pérdida, por supuesto los pensamientos comienzan a galopar a mucha mayor velocidad. Y para eso es importante aprender a disociarnos. No eres lo que piensas. Tus pensamientos son solamente una propuesta de tu mente consciente e inconsciente. Por tanto, el aprender a observar tus pensamientos va a ser fundamental cuando estás viviendo un proceso de duelo para entender qué está detonando determinadas emociones. De esto yo he hablado bastante en los capítulos que tienen acá en YouTube, y también para los miembros de mi comunidad he ido creando contenido, talleres, audios de reprogramación cerebral, hojas de trabajo con las que pueden indagar en su estructura de pensamientos para cuestionar aquello que están pensando, aprender a gestionar los pensamientos, entrenar la atención y no simplemente dejarse llevar por el mundo de la mente. Pero definitivamente que toda la parte mental tiene un quiebre, y por eso necesitamos convertirnos en personas conscientes y presentes en nuestra propia vida para ser capaces de observar los pensamientos y no solamente dejarnos llevar por ellos. Porque fíjense, esto seguramente les ha llegado a pasar, que hay momentos, quizás algunos momentos del día donde esto se acentúa, donde de pronto comienzan a tener un pensamiento que trae consigo otro y luego se engancha con otro, y son pensamientos que los mantienen en la tristeza, en la culpa, en la rabia, en la desilusión, en el desasosiego, y son pensamientos, son propuestas simplemente, pero confiamos en ellas como si fuesen verdades absolutas. Nuestro mundo mental tiene un papel importantísimo en nuestro proceso de duelo, y en la medida en la que aprendemos a gestionar nuestro pensamiento y la atención que tenemos sobre ellos, más eficientes seremos en la trascendencia de emociones displacenteras. Ustedes no pueden controlar lo que están pensando, pero sí pueden aprender a entrenar la atención para dársela a un tipo de pensamientos y a otros no. Así que definitivamente, como les digo, el mundo mental juega un papel importante porque hay toda una convulsión en todo el mundo de pensamientos que comenzamos a tener después de vivir un proceso de duelo y después de vivir una pérdida. Aquí quiero además hacer un comentario que me parece pertinente. Justamente grababa hoy un capítulo para la comunidad donde hablaba de esto. Y fíjense que cuando estamos viviendo un proceso de duelo, por pequeño que pueda parecer, por poco trascendental que pueda parecer, todos los procesos de duelo son importantes, porque además generalmente activan traumas, dolores, situaciones no resueltas de nuestra vida, de nuestro mundo, de nuestro pasado. Entonces, por eso justamente el mundo mental juega un papel importantísimo, y es fundamental comenzar a gestionarlo para poder avanzar en el camino del duelo. Por otro lado, nuestro cuerpo tiene un impacto o es impactado directamente por todo lo que nos está pasando internamente, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro mundo espiritual. Nuestro cuerpo finalmente es una especie de puente, y además es el receptor de mucho de lo que estamos viviendo. Las emociones se experimentan en el cuerpo, así que nuestro cuerpo va a tener un impacto o va a ser directamente impactado por todo lo que estamos viviendo. Fíjense que incluso hay situaciones como desórdenes alimenticios, de pronto comenzamos a comer más o a dejar de comer porque no nos da apetito, o a dormir mucho o a dormir poco, o a tener un nivel de estrés muy alto, y todo eso va a impactar en nuestro mundo físico, en cómo nos sentimos, en cómo lo vive, cómo lo experimenta el cuerpo. Hay que estar muy atentos porque el cuerpo nos da señales, nos da alertas, nos alza la mano y nos dice: hey, cuidado con esto, atiende esto. Por eso es muy importante estar conscientes de cómo nos estamos sintiendo. Estamos logrando sentirnos activos en las mañanas. Me está costando de pronto hacer ciertas actividades físicas que antes las hacía bastante bien. Todo esto es parte natural del proceso, pero debo estar atenta y en constante observación para validar la evolución que va teniendo. Y de vuelta, el cuerpo nos va informando cómo nos estamos sintiendo. Y esto lo pueden saber incluso cuando no estamos viviendo un proceso de duelo. Si de pronto están muy estresados, se nos tensan los hombros, la mandíbula, se nos contrae el estómago,
Y todo eso comienza a exacerbarse cuando estamos viviendo un proceso de duelo. Hacer algún tipo de actividad física como caminar, como hacer ejercicio, así sea de bajo impacto, puede ser un elemento que nos ayude, porque nuestro propio cuerpo puede comenzar a jugar a nuestro favor. Tratar o procurar tener horas de descanso, tener tiempo de ocio, tener tiempo para poder relajar el cuerpo es importante. No hay que sobreexigirlo y saturarlo de ejercicio y de entrenamiento forzoso, sino que por el contrario podemos comenzar a estar en conexión con nosotros mismos. Cuando estamos conectados, podemos entender qué me apetece hoy, qué me está pidiendo el cuerpo. De pronto hoy estoy de ánimos, puedo salir y dar una caminata, o de pronto me siento profundamente triste, entonces puedo hacer una tregua conmigo y quedarme en casa y mañana sí salir a caminar un poco. Es un poco estar en la constante negociación con nosotros mismos desde el amor y desde la compasión. Pero el cuerpo, de vuelta, es un elemento que recibe todo lo que está pasando en nuestro mundo interno y nos lo va a decir. Por eso, estar muy atentos a cómo nos estamos sintiendo es fundamental, porque el cuerpo va a expresarnos, va a ser capaz de poder decirnos dónde hay algún malestar, qué cosas están impactando, qué momentos del día de pronto me siento con algún decaimiento. Y todo esto lo voy a poder notar si estoy conectada y consciente con mi propio cuerpo. Por otro lado, el mundo emocional. Por supuesto que, como les decía, este seguramente es de los aspectos que más claros tenemos cuando estamos viviendo un proceso de duelo, porque nos sentimos tristes, con culpa, con desilusión, con desasosiego, cualquier otra emoción. Las emociones son la respuesta involuntaria que van a decirnos a qué tipo de pensamiento le estoy dando mi atención. Las emociones se pueden gestionar, están hechas para darnos un aviso, para convertirse en una especie de faro. Yo siempre explico esto a las personas en mi consulta, que cuando estamos viviendo un proceso de duelo, el dolor, que es lo obvio, me siento mal y tengo dolor por una pérdida que tuve, por una pérdida que estoy atravesando, pero justamente cuando comenzamos a escudriñar, a ir al detalle de ese dolor, lo que voy a encontrar son emociones: rabia, culpa, tristeza, desasosiego, desesperanza, desilusión. Y las emociones, como les digo, son un faro que nos permite entender qué aspectos de mi vida requieren mi atención para poder aprender a gestionar dicha emoción y trascenderla. A las emociones no hay que huirles ni hay que temerles, porque ellas vienen a contarnos lo que estamos sintiendo, vienen a demostrarnos a qué tipo de pensamientos le estoy dando mi atención para cambiarlo, para entrenarme, para hacer modificaciones en mi estructura de pensamientos y que de esa forma yo pueda aprender a gestionar mis emociones. Por tanto, las emociones son una especie de mapa. No hay que rechazarlas, por el contrario, hay que sentirnos contentos cada vez que encontramos y que identificamos una emoción, así sea una emoción displacentera. Y yo esto también lo he dicho bastante. Las emociones no son buenas ni malas. No hay emociones positivas y negativas. Hay emociones placenteras y displacenteras. Y toda emoción que sea displacentera igualmente es un canal de información que, lejos de huirle, debo atenderla. Por último, pero no menos importante, un aspecto de nuestra vida que definitivamente tiene un impacto cuando estamos viviendo un proceso de duelo es nuestro mundo espiritual. Y llámenle espiritual a cualquier tipo de creencia, no necesariamente asociado a una fe específica. Generalmente, después de una pérdida, comenzamos a hacernos preguntas trascendentales. ¿Qué es lo que hay después de la vida? ¿Quién soy yo y cuál es mi legado? ¿De verdad existe un Dios? ¿Cómo es que este tipo de cosas ocurren? Así que atender nuestro mundo espiritual es fundamental. No necesariamente tiene que ver con volverte creyente de una religión específica. Tiene que ver con conectar contigo, con tener espacios de silencios, con tener espacios de meditación. Y no esta meditación que hemos visto casi como una caricatura en la que pareciera que tengo que dejar mi mente en blanca. La meditación tiene que ver con entrenar tu atención, en estar atenta o atento y tener la atención puesta en ti, en convertirte en un observador de tus sensaciones, de tus emociones, de tu cuerpo, de tu mente, de todo lo que hemos hablado hasta este momento. De eso tiene que ver el mundo espiritual, la conexión contigo, la conexión con tu energía, la conexión con la trascendencia. Y por tanto,
todo esto de alguna forma se quiebra cuando estamos viviendo un proceso de duelo, por lo que atender ese mundo espiritual comienza a convertirse casi en una urgencia. Esto de vuelta no significa que comiences a creer en una religión, que comiences a asistir a una iglesia, tiene que ver con responder a las preguntas que van a surgir casi naturalmente cuando estás atravesando un proceso de duelo. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? Porque, como les decía al principio, la información te da poder, el conocimiento te ayuda, porque vas a poder entender el porqué de todo lo que estás viviendo, por qué te sientes tan incómodo o incómoda, por qué está pasándote o afectándote ciertos aspectos de la vida, esta situación que estás teniendo. Recordemos que una pérdida es todo aquello que yo tenía y que ya no tengo, o aquello que yo deseaba real y profundamente y que no me será posible. Cuando tengo esta experiencia, mi mundo se quiebra, las bases sobre las cuales yo de pronto sentía que estaba construida mi vida y mi identidad pueden quebrarse. Y por tanto, todos los aspectos de lo que me convierte en un ser humano van a tener quiebres, grietas que debo atender, que conviene atender para poder trascenderlas. Y como siempre les digo, cada vez que vivimos una pérdida, atravesamos, sea siendo conscientes o no, un duelo. Pero un duelo no es un lugar en el que me debo quedar, es un camino que debo trascender. Y cuando soy consciente de que esa trascendencia del dolor incluye todos estos aspectos de mi vida, va a ser mucho más fácil que yo me aprenda a entender, que yo sea compasiva conmigo, que yo entienda por qué me está pasando esto, por qué no estoy durmiendo bien, por qué me siento tan agotada mentalmente, por qué no me logro concentrar en el trabajo, por qué siento como este desgano y este desánimo en líneas generales. Y de vuelta, es porque eres un ser integral y cuando vives una pérdida, probablemente todos estos aspectos que te hacen ser van a tener una grieta o un quiebre y por tanto son elementos que conviene atender. Si tienen dudas, si tienen preguntas, déjenla en los comentarios de la parte de abajo para con todo gusto poder responderlos. Hacer trabajo de duelos, mis queridos, tiene mucho más acción o es una postura mucho más activa que pasiva. No se trata solamente de entender que estoy pasándola mal. Hacer trabajo de duelo tiene que ver con arremangarnos, subirnos las mangas y comenzar a trabajar en nosotros mismos. Ustedes, cada uno de ustedes, se merece el tiempo y el espacio, la energía y la atención para poder atender todos los aspectos de su vida que requieren atención y que ahora mismo, por este proceso que están atravesando, va a ser fácil identificarlo, porque comienza como a surgir la necesidad imperiosa de atender ciertos aspectos de la vida, porque el duelo hace eso. El duelo nos lleva a estos lugares de nuestra vida que necesitan y requieren nuestra atención y que si dejamos de huir del dolor y nos decidimos a atravesarlo, siendo conscientes de que lo que estoy haciendo es sanando elementos de mi vida, voy a poder transitar este camino, trascender este dolor y llegar a lo que somos, que es amor. Y cuidado, el amor es la forma más eficiente de vincularnos con aquello que perdimos. Solemos tener la creencia de que si me quedo en el dolor, en el llanto, en la tristeza, en la culpa, pareciera que entonces estoy conectada con aquello que perdí. Y es exactamente lo opuesto. En la medida en la que yo trasciendo el dolor y vuelvo a lo que soy, que es amor, voy a mantener todavía más nítida la relación emocional que tengo con aquello que perdí. Voy a aprender a relacionarme de mejor manera con aquello que perdí y voy a integrar a aquello que perdí en mi vida de una manera mucho más consciente. Por eso, atender y entender que todos estos elementos comienzan a jugar un papel importante en nuestro proceso es importante. Mis queridos, si tienen dudas o preguntas, como les decía, déjenlo en la parte de abajo. Si tienen la intención de hacer trabajo de duelo, recuerden que pueden ponerse en contacto conmigo y hacer sesiones individuales uno a uno, pero antes de que tomen cualquier decisión, primero vamos a conversar. Vamos a agendar un espacio de 20 minutos que no tiene ningún tipo de costo financieramente hablando, para que ustedes puedan decidir si es conmigo con quien quieren hacer este trabajo y o, por otro lado, tienen la posibilidad de sumarse a mi comunidad. Mi comunidad está en Patreon, patreon.com/Daniela Tanatóloga, y es una plataforma, es una suscripción que pueden hacer por $15 al mes para hacer trabajo de duelo.
Todas las semanas tienen contenidos nuevos. Lunes con una herramienta nueva para que empiecen la semana. Todos los martes un capítulo extra del podcast El Camino del Duelo. Los miércoles esta cápsula que es para ustedes, pero que también está para la comunidad. Los jueves tienen talleres con información, con hojas prácticas, con material descargable para que puedan hacer trabajo de duelo. Y por supuesto los domingos un capítulo del podcast que también está disponible acá en YouTube. Ahora sí, y una cosa súper importante, a esta plataforma pueden sumarse y estar 7 días de prueba gratuitos para que puedan validar si efectivamente es el lugar que ustedes están pensando para hacer trabajo de duelo, probar el contenido, ver si les hace sentido, si cuando salen de la plataforma se llevan herramientas y elementos nuevos para la cotidianidad. Y ahí, solo ahí, deciden si quieren quedarse y hacer efectiva la suscripción. Ahora sí, no los entretengo más. Gracias si llegaron hasta este punto del capítulo y nos vemos muy pronto.